los últimos 40 años, China se ha transformado hasta volverse prácticamente irreconocible. La velocidad de su crecimiento, la escala de sus ciudades y la magnitud de su expansión económica no tienen precedentes en la historia moderna. Nada parecido había ocurrido antes. Pero mientras China crecía, otras potencias comenzaban a perder influencia, y en pleno siglo XXI, el equilibrio de poder del planeta empezó a cambiar. Hoy, gran parte de lo que el mundo consume, usa o depende, pasa, directa o indirectamente, por China. Pero la pregunta es, ¿cómo un país comunista, pobre y atrasado, terminó convirtiéndose en uno de los motores del capitalismo mundial? Porque hace apenas 4 décadas, China era completamente diferente. La mayoría de su población vivía en el campo. Millones de personas seguían atrapadas en la pobreza, y el país todavía cargaba las cicatrices de décadas de hambrunas, caos político y aislamiento. Entonces, apareció un nuevo líder, un veterano de la Revolución China, bajo de estatura, fumador empedernido y conocido por algo poco común dentro del Partido Comunista: poner el pragmatismo por encima de la ideología. Su nombre era Deng Xiaoping, y bajo su liderazgo, China abandonó lentamente la lucha de clases, abrió las puertas al mercado y desencadenó la mayor salida de la pobreza jamás vista en la historia de la humanidad. Pero antes de adentrarnos en su historia, no olvides suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios: ¿fue Deng Xiaoping el visionario que salvó a China del colapso, o el hombre que construyó prosperidad sin libertad política? Acompáñame a desentrañar la historia del líder que cambió el rumbo de China y alteró el futuro del mundo entero. En los últimos 40 años, China se ha transformado hasta volverse irreconocible. La escala de su crecimiento y la velocidad de su cambio son impresionantes. Nada parecido había sucedido antes. Pero mientras China crece, otros caen. En el siglo XXI, el equilibrio de poder en el mundo está cambiando. ¿Cómo se ha convertido un país comunista empobrecido y atrasado en un motor del capitalismo mundial? Hace solo 40 años, China tenía un nuevo líder, un veterano de la larga marcha de unos 70 metros de estatura, fumador empedernido y con fama de primar el pragmatismo sobre la ideología: Deng Xiaoping. Con Deng, China renunció a la lucha de clases y abrazó el mercado. Fue testigo de la mayor salida de la pobreza que se ha producido en la historia de la humanidad. China se convirtió en una fuerza económica mundial y se preveía que se convertiría en la mayor economía del mundo en un par de décadas. Pero ¿qué ocurrió realmente hace 40 años y cómo lo hizo China? ¿Cómo se enriqueció China? China tiene 1.400 millones de habitantes, una quinta parte de toda la humanidad. Durante los 2 últimos siglos se ha enfrentado en una larga lucha sobre las diferentes vías hacia la modernidad. China fue una nación líder durante más de 1000 años, hasta principios del siglo XVII. Entonces China empezó a cerrar puertas, a decir que no necesitábamos esos artilugios occidentales, que éramos tan poderosos, que lo teníamos todo sobre la tierra. Así que a partir de entonces China empezó a declinar. China se cerró y se volvió complaciente. Los chinos llaman a lo que siguió el siglo de la humillación, y su recuerdo ha marcado a China hasta nuestros días. Sufrió la opresión colonial, la invasión japonesa y luego la guerra civil. Solo en la Segunda Guerra Mundial murieron 14 millones de chinos. Y en el campo la gente fue reducida a la inanición.
Desde 1840, la primera guerra del opio con el Reino Unido, la estabilidad continuada más